¿Quién iba a imaginarlo? Una joven de rostro sereno, mirada humilde y ropa sencilla, parada frente al escaparate más lujoso del centro de Madrid. Sería el blanco de todas las miradas. Y no precisamente por su belleza, sino por algo más cruel. Por cómo vestía, por cómo caminaba, por no parecer una de ellos. Aquel jueves, el cielo estaba plomizo, y la ciudad entera parecía contener el aliento. Dentro del exclusivo atelier de bodas, Monarca de Cristal. Un lugar donde los vestidos cuestan más que un coche de lujo. El aire olía a flores blancas, perfumes caros, y desprecio oculto bajo sonrisas falsas. Clara había llegado puntual. Tenía en la mano un correo impreso. Una cita confirmada para la prueba del vestido de novia. El vestido que soñó desde niña. Lo había visto en una revista vieja que encontró en una peluquería de barrio. Nunca pensó que lo tocaría algún día. Pero su vida había cambiado. O al menos, eso pensaba. Cuando Clara cruzó la puerta del atelier. La recepcionista la miró de arriba abajo. El silencio fue cortante. Su blusa blanca estaba limpia pero gastada. Y sus zapatos mostraban signos de haber caminado demasiado. Nada en ella gritaba, clienta potencial. Mucho menos una que pudiera pagar 15.000 euros por una prenda de seda bordada a mano. ¿Puedo ayudarte?, preguntó la mujer, estirando las sílabas con un desdén que casi dolía. Clara sonrió tímidamente. Levantó el correo electrónico. Tengo una cita. Con Marta. A las 11. La recepcionista no tocó el papel. Solo lo miró. Luego miró a Clara. ¿Tú? ¿Con Marta? Clara asintió, con una inocencia que desarmaba. Sí, me confirmaron por correo. Me dijeron que era bienvenida. La recepcionista soltó una pequeña risa. Casi imperceptible. Se giró. Murmuró algo por un auricular diminuto en su oído. Y luego se volvió hacia Clara. Debe haber un error. Aquí no trabajamos con alquileres. Y mucho menos con. Hizo una pausa. Bajó la mirada a la blusa de Clara. Este tipo de público. Todo el salón parecía detenerse. Dos mujeres que estaban siendo atendidas en la zona de probadores se giraron. Una de ellas cuchicheó. ¿Será una infiltrada? A lo mejor vino a robar un vestido. La otra rió bajito. Clara se encogió. Pero no se fue. Yo tengo la cita. Si quieren, puedo esperar fuera mientras lo confirman. De verdad, no quiero molestar. Pero su voz ya no importaba. Porque en ese momento, apareció Marta. Marta era la estilista principal. Alta, elegante, con el cabello recogido en un moño perfecto y una libreta Moleskine en la mano. Se detuvo al ver la escena. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, seria. La recepcionista fue rápida. Esta chica dice tener una cita contigo. Pero no aparece en el sistema. Quizá confundió el lugar. Marta miró a Clara. Por un segundo, sus ojos cambiaron. Algo en la joven le resultó familiar, pero se desvaneció. Se acercó, le arrebató el papel y lo leyó. Este es mi correo. Esta es mi firma. Silencio. Marta respiró hondo. Y por obligación profesional, dijo, acompáñame, pero será rápido. Hay clientas verdaderas esperando. Clara fue guiada hasta el fondo del atelier. Cruzó pasillos de terciopelo, luces doradas, paredes cubiertas de espejos y maniquíes silenciosos como jueces. En el probador, le ofrecieron un vestido. No era el que pidió. Era uno más antiguo, de muestra, el que nadie quería ya. Este es el único disponible hoy, dijo Marta, sin mirarla a los ojos. Clara no protestó. Se cambió en silencio. Cuando salió del probador, lo hizo con dignidad, pero los murmullos no cesaban. Parece una criada jugando a princesa, susurró una voz desde una esquina. Quizá quiere casarse con un indigente.
rió otra. Clara escuchó todo, cada palabra, cada cuchillo disfrazado de risa. Marta le indicó que girara, que posara, que caminara, pero Clara ya no escuchaba. Porque su mente estaba en otro lugar. En la carta que encontró escondida bajo una losa vieja en la casa de su madre. La que hablaba de un nombre, de un apellido, de una herencia, de un hombre. Y mientras posaba, sin que nadie lo supiera, en su bolso de tela gastada, llevaba una verdad más pesada que cualquier vestido de seda. Ella no era solo Clara. Era Clara Ferrer Montenegro. Y Ferrer Montenegro era el apellido del fundador del atelier. Su verdadero padre. Y en 3 días, todo Madrid lo sabría. Cuando Clara regresó a casa esa noche, no encendió la luz, cerró la puerta suavemente detrás de sí y se quedó apoyada en ella por largos segundos. Como si su cuerpo no pudiera sostener el peso de lo que acababa de vivir. El eco de las risas. Los susurros venenosos. Las miradas por encima del hombro. Todo seguía rebotando dentro de su mente como un huracán sin salida. No lloró, no todavía. Lo que sentía no tenía nombre. Era una mezcla espesa entre vergüenza, rabia y algo más primitivo. Una humillación que no era nueva. Pero que esta vez había tocado una fibra demasiado íntima. La carta que había encontrado semanas atrás se le apareció como un espectro. Era vieja, escrita con tinta azul ya desvanecida. Y firmada con una inicial reconocible. MFM. Marcos Ferrer Montenegro. El nombre había sido una sombra durante toda su vida. Su madre lo pronunciaba en sueños. Entre sollozos y rabia. Clara nunca preguntó. Pero ahora, necesitaba saber. A la mañana siguiente, Clara visitó de nuevo a su abuela. Esta vez no pidió permiso. Llevaba la carta en la mano. Doblada en 4, con las esquinas ya gastadas de tanto abrirla y cerrarla. ¿Este hombre era realmente mi padre?, preguntó sin rodeos, sentándose junto a la cama de la anciana. Doña Carmela la miró con ojos tristes. No con sorpresa, no con negación, solo con el peso de alguien que ha guardado un secreto demasiado tiempo. Sí. Y no te imaginas todo lo que luché para mantenerte lejos de él. Clara frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Era malo? ¿Te abandonó? Peor que eso, hija, no me abandonó a mí. Te negó a ti. Y entonces, la historia comenzó a tomar forma. 24 años atrás, Carmela había trabajado como ama de llaves para la familia Ferrer Montenegro. La madre de Clara, joven e ingenua, se había enamorado de Marcos, el heredero de la familia. Un romance clandestino, impropio, escandaloso. Cuando ella quedó embarazada, Marcos prometió casarse con ella, enfrentar a su familia. Pero todo fue una mentira. Cuando la familia se enteró, la despidieron, la expulsaron, y le ofrecieron dinero para desaparecer. Marcos no dijo una palabra. No la defendió, no la buscó. Tu madre murió pensando que te estaba protegiendo, dijo la abuela con voz quebrada. Pero te robó tu verdad. Clara salió del asilo con el pecho ardiendo. Ahora lo entendía todo. ¿Por qué su madre siempre parecía ausente? Triste. ¿Por qué nunca hablaban de su pasado? ¿Por qué ella, Clara, siempre sintió que había una parte de sí misma que no encajaba en ningún lado? Y aún así, lo que más dolía no era el abandono. Era que la misma sangre que la había despreciado en esa boutique era la suya. ¿Podía llevar un apellido que quemaba como el fuego? Durante los días siguientes, Clara no durmió. Investigó. Descubrió que Marcos Ferrer Montenegro seguía vivo. Que ahora era presidente de una cadena de boutiques de lujo en toda Europa. Que tenía otra familia. Que su nombre era sinónimo de elegancia, de poder, de hipocresía.
Descubrió que su cita en la boutique había sido programada por error. Un asistente nuevo confundió su correo con el de una clienta VIP. Una casualidad, un accidente del destino. Pero Clara no creía en coincidencias. Ella creía en señales. Y esta era una llamada a despertar. Una semana después, se presentó en la sede central del Grupo Ferrer en la calle Serrano. Vestía diferente, no con ropa de lujo, pero con firmeza. En el rostro no llevaba maquillaje, pero sí algo más potente: determinación. En las manos, llevaba la carta. En la voz, una verdad que ya no estaba dispuesta a callar. «Quiero hablar con Marcos Ferrer», le dijo a la recepcionista. «¿Tiene cita?» «No, pero tiene una hija esperándolo hace 24 años». La mujer parpadeó. Clara no se movió. Minutos después, fue escoltada a una sala de espera. El silencio era pesado. Las paredes llenas de fotos en blanco y negro mostraban generaciones de poder. Rostros fríos, miradas de mármol. Ella se sintió diminuta, pero no débil. Y entonces, la puerta se abrió. Marcos entró, canoso, impecable, con un traje gris claro y ojos de acero. La miró como quien evalúa un cuadro colgado al revés. «¿Quién eres?» Clara se puso de pie. «La hija que no quisiste reconocer». Por un instante, no hubo reacción. Luego, él esbozó una sonrisa breve. «Incómoda. Debes estar equivocada». Ella dejó la carta sobre la mesa. «Entonces, ¿por qué esa carta está firmada con tu nombre?» Marcos la leyó. Su rostro cambió, muy lentamente, como una grieta que atraviesa mármol. «¿Qué quieres?» La pregunta no fue de curiosidad. Fue de defensa. Clara respiró hondo. «Nada que no me pertenezca». Se miraron por largos segundos. Y en ese silencio, Clara entendió algo. No se trataba de venganza. No quería su dinero. No quería su perdón. Lo que quería era reclamar su lugar. Y para eso, tenía que ser más que su hija ilegítima. Tenía que ser una Ferrer por derecho propio. La historia podría haber terminado allí. Una hija ilegítima que enfrenta al padre ausente. Deja la carta sobre la mesa y se va con la frente en alto. Pero Clara no había venido solo por un cierre emocional. Ella había venido por justicia. Por algo más grande que su propio nombre. Porque cuando sales de una tienda con la dignidad hecha pedazos, y descubres que el hombre que dirige ese imperio de apariencias es el mismo que te negó incluso antes de nacer, algo cambia para siempre. Y Clara ya no era la misma. Los días posteriores fueron un torbellino. Marcos Ferrer Montenegro intentó hacer lo que siempre había hecho con los problemas incómodos: silenciarlos. Le ofreció dinero, mucho, una suma que haría a cualquiera desaparecer en silencio. Pero Clara no aceptó. «No me vendo», le dijo. «Yo no soy tu escándalo. Soy tu consecuencia». Él insistió. Su tono pasó de diplomático a amenazante. Dijo que su reputación, su familia, su empresa, no podían permitirse un error de juventud saliendo a la luz. «Entonces tendrás que mirar a ese error a los ojos», le respondió Clara. Y dejó sobre su escritorio algo más poderoso que la carta: una copia del test de ADN. La prueba no mentía. Clara Ferrer Montenegro. Fue así como, en medio del caos, llegó la invitación inesperada. Una carta formal, sellada con el logo de la empresa. La convocaba a la Junta General de Accionistas del Grupo Ferrer. La acompañaba un documento legal: su incorporación oficial como heredera reconocida de Marcos. Nadie sabía si fue decisión de él, de sus abogados o del miedo. Pero era oficial. Y Clara aceptó. El día de la junta. La sala estaba repleta. Ejecutivos, accionistas, consejeros,
Todos vestidos con trajes oscuros y sonrisas tensas. Murmuraban entre ellos, preguntándose quién era esa joven sentada en primera fila, con la espalda recta y la mirada clavada en la mesa principal. Marcos aún no había llegado. Pero su esposa sí, y también sus otros 2 hijos. El hijo mayor, Alejandro, la miró con desdén, como si fuera una amenaza biológica. La hija menor, Paula, ni siquiera disimuló la hostilidad. Sus ojos lanzaban cuchillas silenciosas. No perteneces aquí, le dijo al pasar. Eres una vergüenza. Clara no respondió, solo cerró los ojos por un instante. Y recordó la voz de su madre, en una noche de invierno, diciéndole: no dejes que nadie te convenza de que vales menos. Y entonces, Marcos apareció. Entró con el porte de un emperador herido. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Pero evitó mirar a Clara. La sesión comenzó. Informes, resultados, cifras. Y luego, llegó el punto final de la agenda. Incorporación de nueva socia accionista por legitimación de vínculo biológico. El abogado leyó el dictamen. Legal, frío, irreversible. La señorita Clara Ferrer Montenegro ha sido reconocida como hija biológica del presidente. Según los estatutos, tiene derecho a voz y voto en esta junta. Un murmullo recorrió la sala. Algunos con asombro, otros con asco. Y entonces, Clara se levantó. Yo no quiero su dinero, dijo. Su voz temblaba. Pero no de miedo. De firmeza contenida. No quiero sus trajes ni sus fiestas ni sus premios empresariales. Pausa. Todos la miraban. Pero sí quiero cambiar la forma en que esta empresa trata a las mujeres como mi madre. Y a las hijas como yo. Miró a su padre por primera vez desde que entró. Usted no me negó por error. Me negó por miedo. Por vergüenza. Me quitó un apellido. Una infancia. Una identidad. Pero no pudo quitarme la dignidad. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron revisar sus notas. Clara continuó. Hoy no estoy aquí como víctima. Estoy aquí como heredera de una verdad que ya no puede ser enterrada. Y les advierto, si siguen humillando a mujeres como me humillaron a mí en su boutique, haré público todo lo que sé. Y esta empresa no sobrevivirá a la vergüenza. El silencio era total. Marcos no dijo nada. Por primera vez en su vida. No encontró palabras, ni excusas. Y fue ahí, en ese instante, cuando Clara se dio cuenta de que ya había ganado. No por haber sido aceptada, sino por haberse hecho escuchar. Esa noche, caminó por la Gran Vía como nunca antes. Con los hombros relajados, con paso firme. Ya no necesitaba probarse vestidos caros ni encajar en salones dorados. Porque finalmente entendía algo que tardó toda una vida en aprender. No era su origen lo que la definía. Era su decisión de no dejarse borrar. Y así, sin venganzas ruidosas ni escándalos mediáticos, Clara Ferrer Montenegro se convirtió en lo que siempre había sido sin saberlo. La heredera imposible de ignorar. A veces, las grandes batallas no terminan con aplausos, ni con abrazos, ni con justicia inmediata. A veces, la verdadera victoria es el silencio que llega cuando uno deja de buscar aprobación y empieza a vivir con verdad. Clara no volvió a pisar la sede del Grupo Ferrer durante mucho tiempo. No porque tuviera miedo, ni porque se sintiera derrotada, sino porque ya no lo necesitaba. Había dicho lo que tenía que decir. Había mirado a los ojos del hombre que la negó. Y no se rompió. Lo que vino después no fue fácil. La prensa se enteró. Los titulares hablaban de la hija ilegítima que desafió a un imperio de moda. Algunos la aplaudieron. Otros la llamaron oportunista. Pero Clara no respondió a ninguno. Porque en el fondo, ella sabía que esto nunca fue sobre venganza.
Fue sobre identidad, sobre recuperar el derecho de existir sin pedir perdón por ello. Durante semanas, volvió a sus rutinas, a su trabajo en el pequeño café de barrio, a las visitas diarias al asilo, donde su abuela la esperaba con un té caliente y los ojos llenos de orgullo. Un día, mientras Clara barría el suelo del local antes de abrir, recibió una llamada. Era Marta, la misma Marta que, semanas atrás, la había tratado como una sombra indeseable en la boutique. Su tono era distinto esta vez. Su voz temblaba. «Necesitamos hablar», dijo. «Lo que pasó aquel día. No debió ocurrir así. Me equivoqué contigo». Clara no respondió de inmediato. «¿Por qué ahora?» «Porque el consejo quiere que vengas. No como cliente, como socia, como diseñadora». Clara se quedó en silencio. No por sorpresa, sino porque, por primera vez, se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Sin cambiar quién era, aceptó la invitación. No por ego, sino por oportunidad, porque detrás de su rabia había un sueño. Rediseñar ese mundo que la excluyó. Desde dentro, en menos de un año, Clara impulsó una nueva línea de vestidos. No para celebridades, no para novias de cuento, sino para mujeres reales, con cuerpos reales, con historias dolorosas y hermosas. Mujeres que, como ella, habían sido humilladas, ignoradas, invisibles. La llamó Raíz, porque todos tenemos una, aunque la nieguen, aunque la escondan. El día de la presentación oficial, Clara subió al escenario con un vestido beige sencillo, como el que llevaba el día que la echaron de la boutique. Esta vez, nadie se rió, nadie la miró con desprecio. Al contrario, todos contenían el aliento. «No estoy aquí para cambiar la moda», dijo. «Estoy aquí para cambiar la mirada con la que juzgamos a los demás. Porque durante mucho tiempo, confundimos el valor con el precio, el lujo con la dignidad. Y yo aprendí que no hay vestido más poderoso que el que te hace sentir suficiente». El aplauso fue largo, pero más que eso, fue sincero. Entre el público, alguien se levantó lentamente. Era Marcos Ferrer. Había envejecido en poco tiempo. En el rostro ya no quedaba rastro de arrogancia, solo de cansancio. Caminó hasta el escenario. Clara lo miró sin moverse. No bajó la cabeza. Él la observó como si viera por primera vez a alguien que siempre estuvo ahí. Y entonces, sin palabras, asintió. No fue un perdón, ni una reconciliación. Fue un reconocimiento. Un gesto pequeño. Pero para Clara, suficiente. Esa noche, al volver a casa, Clara se quitó los zapatos. Se sirvió un vaso de vino y miró por la ventana. Madrid seguía siendo ruidosa, impredecible, desigual, pero por primera vez en su vida, no se sentía pequeña ante ella. Porque después de tanta oscuridad, de tanto rechazo y tanta rabia, había descubierto su luz. No venía del apellido, ni del dinero, ni siquiera de la aceptación de otros. Su luz venía del hecho de haber elegido no rendirse, de haber convertido su dolor en propósito, y su silencio, en voz, y en un mundo que tantas veces nos quiere calladas. Eso sí que es una revolución.